Hola amantes de las huellas de la historia, soy Laura nuevamente y comienzo este episodio agradeciéndoles por el apoyo que han tenido hacia este proyecto de historia colombiana, así como a quienes nos han ayudado con la compra de boletas para la rifa de una barra de sonido del G, que por cierto, pues todavía está bajita para reunir lo que se requiere para incluso la compra de la barra, por lo que vamos a cambiar la fecha para dar un mes más y pues les invitamos a seguir comprando sus boletos. Esto nos da fondos para continuar creando contenido para ustedes, es un incentivo adicional para nosotras. Entonces les agradecemos mucho por ese apoyo. De nuevo les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades o publicaciones o incluso la difusión de noticias de lo que está ocurriendo en el momento en nuestro país. Ahora sí, después de otra larga pausa, retomamos nuestro podcast con un episodio con el que queremos repasar la mirada que los presidentes de la Primera República de Colombia y de la República de la Nueva Granada han tenido para la construcción de una nueva nación como surgida después de los procesos de independencia que se dieron en América desde 1776, que es cuando se independizan las 13 colonias de Norteamérica, y es de 1804, ya en el caso de Haití, más cercano a nosotros, dos movimientos que en el continente van a inspirar a las colonias españolas para que alcancen ese mismo anhelo de independencia y de libertad. Bueno, si bien ya había una perspectiva propia de desarrollo en las comunidades y civilizaciones americanas antes de la llegada de los conquistadores españoles, cuando ya Colón convence a los reyes católicos de patrocinarle sus viajes y hace sus viajes, que son en total cuatro. Estos españoles que llegan con Colón y que luego llegan por su cuenta son los que comienzan a afectar las tradiciones, los ritos, las conexiones de los grupos poblacionales que habitaban a la Via Yala, que es el nombre que se le da a la tierra en plena madurez, eso significa, por grupos indígenas oponiéndose a esta idea de que América fue descubierta o que la historia de América comienza con los españoles. La Vía Yala ya tenía una madurez plena y ya había una organización y es esta organización la que se va a ver atacada por los españoles. Los españoles que fueron llegando a medida que Colón exploraba en cuatro viajes el largo, vasto, muy rico territorio de la Vía Yala, según se cree, pensando que, o sea, según se cree que Colón todavía pensaba que estaba en las Indias, aunque hay muchos historiadores que cuestionan que esa haya sido la creencia y que dicen que eso fue lo que él le hizo pensar a los demás, pero que él estaba bastante consciente de que estaba en un nuevo territorio, solo que necesitaba los recursos para la exploración. Estos españoles le van a traer a los habitantes de la posteriormente llamada América muchas enfermedades para las que ellos no estaban preparados, pues porque no habían generado los anticuerpos para ellas, y también les trajeron violaciones y abusos de todo tipo, además de alianzas poco fiables con los pueblos que habían sido ocupados por otros pueblos nativos y que vieron en los españoles una forma de derrotar a estos imperios más fuertes, pero que los conquistadores en realidad veían era una forma de detener a estos pueblos que más representaban dificultades para que ellos avanzaran en su conquista. Aunque la corona española trató de detener los actos violentos e hizo varios cambios en la manera o legisló la manera en la que se iban a hacer los procesos de conquista y colonización, no lo hizo porque tuviera una muy buena conciencia católica, sino pensando en beneficios a largo plazo para la corona y para sus intereses de extender la doctrina católica como oposición también política a otros imperios como Inglaterra con su anglicanismo y a otras coronas que estaban con una religión de tipo protestante o con religiones más antiguas que amenazaban el orden social de la época. Así, esta base ritual de los pueblos americanos y su comunión con la tierra, esa tierra de plena madurez que es la Vía Yala, se dañó fuertemente por los colonizadores que comenzaron a incluir sacerdotes católicos de diferentes órdenes en los viajes como una oportunidad de evangelizar a estas personas nativas, así como alguien que ve un gran banquete con muchos platos deliciosos, pero que no conoce y que tiene que probar. Esa interrupción violenta en la Vía Yala
más adelante conocida por los europeos como América en honor a otro navegante que era Américo Vespucio, marcó el comienzo del deterioro de las antiguas relaciones sociales, económicas, políticas, culturales que atravesaban el territorio antes de la llegada de los europeos, y en ese deterioro se impusieron nuevas formas de gobierno para este territorio, pero ya viejas para el continente europeo. Ya en Europa incluso estas formas de gobierno estaban comenzando a decaer, pero se buscaba que tuvieran un nuevo aire en el continente nuevo. Por eso se van a restablecer instituciones como la MITA. La MITA fue parte del feudalismo europeo temprano en la extracción de minas, pero que se había retirado con el tiempo porque se establecieron condiciones laborales demasiado fuertes que llevaron a la muerte de mucha población. Entonces, en este caso, la MITA se reimpone en el continente americano con todas sus graves consecuencias para la salud de la población y causa igualmente una gran cantidad de muertos entre la población indígena, algo que se tuvo que detener después con la intervención de los sacerdotes católicos y con la idea que tuvo Portugal de comenzar la esclavización de personas provenientes del continente africano, a quienes, por cierto, muchas veces se les traía con engaños o se les apresaba en África y se les traía bajo condiciones bastante denigrantes para que trabajaran acá de forma forzada, sin ningún reconocimiento a su labor, sin conocer el idioma, sin espacios para que tuvieran su propio desarrollo y que ellos van a tener que luchar en relación con sus ritos, con sus tradiciones, con sus formas de alimentación para poder tener como cierta supervivencia. Entonces, aquí hay un choque cultural grande que se da con estos europeos que tienen aparentes ideas nuevas, pero que ya en Europa son criticadas, y estas poblaciones de diferentes partes que van además a tener cruces reproductivos entre sí, no siempre en la configuración de una familia, sino muchas veces producto también de violaciones y que van a generar unas diferentes grupos sociales que van a dar paso también a diferentes clases sociales, unas menos dominantes que otras y que van a configurar la población de la América de estos tiempos de entre el siglo XV y el siglo XVIII, cuando ya comienza la caída de estos regímenes. Por esa razón se hace necesario reconstruir una perspectiva de gobierno que separe al régimen colonial y que beneficie a la mayoría de población. Esta es el gran objetivo que van a tener los próceres de independencia cuando se enfrentan a cómo construir esta nación sin que se repitan los errores de la colonia, pero tampoco perdiendo todo lo que pudo haber funcionado por un buen tiempo. Entonces, este es un gran reto para ellos. Y por eso le dicen a la población, a la mayoría de la población, tienen la intención, no sé, no sabría yo si lo harían con la honestidad o no, pero se le dice a la población que se quiere el beneficio de todos. Mientras que vamos a ver, y se ha visto en ese proceso histórico, que son muy pocos los que se van a beneficiar realmente y que las luchas para estos otros grupos sociales van a continuar hasta nuestros días, ¿no? El sistema colonial, mantenido en nuestro territorio desde la llegada de Alonso de Ojeda en 1499, que fue el español que llegó específicamente acá a lo que ahorita sería territorio colombiano, generó una pirámide social al estilo feudal, donde lo importante era controlar la posesión de tierras y extraer riqueza mediante la mano de obra esclava. Esta posesión de tierras es característica también del sistema feudal que ya estaba en decaimiento en Europa, siendo reemplazado por un sistema donde lo que importaba era la acumulación de riquezas, de propiedad, que es lo que se va a llamar el capitalismo. Pero aquí, digamos que se van a mantener estas castas aún heredadas del feudalismo,
alimentadas de pronto de cosas que van a ir cambiando, pero todavía muy feudales, y ese va a ser un problema también grande con el que van a tener que lidiar los próceres americanos, y es cómo manejar el problema de la distribución de la tierra, ¿sí? Y vamos a ver qué tanto cambia esa posesión de tierras respecto de cuando la llevaban los españoles a cuando ya están a cargo los criollos. También va a ser importante, además de ese control y posesión de tierras, la extracción de riquezas mediante la mano de obra esclavizada, y se ve como, como una pirámide social. O sea, siempre que hablamos de la pirámide social es porque en la base se encuentra la mayoría de población, y a medida que aumentan los niveles o se va hacia arriba, la población es cada vez menor, ¿sí? Y asimismo, entre más abajo, entre más población, menos poder o menos acceso a los beneficios tienen, y a medida que sube, donde está la menor cantidad de población, mayor es la riqueza y mayor es la concentración de poder. Entonces, esta es la forma de esa pirámide social, va a estar muy marcada acá también con condiciones económicas, de salud, culturales, sociales, políticas poco favorables para la mayoría de la población, y a medida que se llega a la punta, ese nivel de población disminuye, pero tiene mayores beneficios que recibe precisamente de la posesión de tierras, de la relación más pura, entre comillas, con los españoles, es decir, sin menos mestizaje, y llena, por supuesto, de los prejuicios que esa aparente pureza va a dar. Es algo que les criticamos mucho a los nacionalsocialistas alemanes todavía, la idea de pureza, pero lejos de defender el sistema, lo que está de fondo es que no son los primeros en haberse favorecido de ese tipo de discurso, y no sé qué tanto ese tipo de discurso no esté todavía dentro de la manera en que nos movemos socialmente. Ciertamente es algo para cuestionar, y ciertamente es algo para quitar de nuestras ideas, porque genera bastantes discriminaciones y violencias asociadas a ellas. Bueno, entonces volviendo un poco al tema, ya que me fui un poco pensando en lo que hablábamos sobre esa desconfiguración que se llama pirámide social y esa relación con la idea de una consanguinidad pura. En la punta, por supuesto, de esa pirámide social estaba la corona española, los nobles españoles. Luego de ella estaban los nobles que de pronto ya no eran de un cargo alto, y sobre todo por el hecho de que se trasladaban a América, iban a representar a la corona, pero establecían su residencia en el continente y van a tener descendencia en el continente. Son personas que ya no van a nacer en España, pero que van a tener una fuerte conexión por sus familias, e incluso van a estudiar en Europa y van a viajar, van a prestar servicio militar muchas veces en España, pero que por haber nacido en el continente americano ya no son considerados como de alta alcurnia o tan puros, y van a ser conocidos como los criollos. Esos criollos van a seguir en la parte alta de la pirámide con condiciones mucho mejores que las del resto de población, sobre todo la resultante de mestizaje por violencias o por otras razones con otros grupos poblacionales, pero su situación no es la de los españoles que viven en Europa o que viajan a América esporádicamente. Ciertamente no se pueden quejar porque pues los envían a estudiar a Europa, porque heredan terrenos conquistados por sus antepasados y porque hacen parte de la idea de la élite o esa idea de los mejores, entre comillas, a la que no se deja acceder a los demás. Y como va a ocurrir muchas veces en la historia humana, no se van a sentir llamados a la lucha hasta que se les, como decimos acá en Colombia, se les meten al rancho, o en otras palabras, hasta que sus privilegios se ven afectados. Los problemas para los criollos en las colonias españolas comienzan con el reconocimiento de Felipe V como rey de España en 1713, después de que hay una disputa entre dos casas reales, la Casa de Borbón y la Casa de Austria, por el poder en España. Estas peleas van a dejar como reconocido heredero a Felipe, que pertenece a la Casa de Borbón y que decide plantear una serie de reformas políticas, culturales, religiosas, económicas, que le van a permitir
fortalecer la monarquía y la administración de sus colonias. Esas reformas se van a conocer como las reformas borbónicas, y a pesar de que comienzan con Felipe, van a tener continuidad con los monarcas posteriores, que son Fernando VI y Carlos III. Cada uno le va a añadir aspectos de mayor control y mayores restricciones, como por ejemplo Carlos III, que va a determinar, va a ser un poco el más estricto de los tres, y él va a determinar la salida de la comunidad jesuita de las colonias, digamos, en una de las múltiples persecuciones que en el continente va a sufrir esta congregación. Las reformas, especialmente, como decía ahorita, las que van a darse en el reinado de Carlos III, les van a molestar mucho a los españoles también. Pero vamos a tener en cuenta que también van a afectar a los criollos americanos, porque van a ser parte de esas tensiones que ellos van a tener con la corona y van a ser un móvil muy importante para la independencia. Listando las medidas más tensionantes de las reformas borbónicas, se tiene a nivel económico el aumento de los impuestos y de las tasas aduaneras, porque se va a tender a proteger esos intereses económicos que beneficiaban especialmente a manufacturas reales o a negocios relacionados con los nobles y con la corona sobre aquellos que se desarrollaban en las colonias americanas. Entonces, la idea es beneficiar sobre todo la economía de la corona española. Este aspecto va a tener una gran influencia en la llamada rebelión de los comuneros de 1781, que tiene entre sus líderes a Manuela Beltrán y a otros criollos que se vieron afectados por el alza de impuestos y por esos pagos aduaneros, por ejemplo, en el caso del tabaco, del que dependían muchos tenderos en las colonias americanas como Manuela Beltrán. Esa rebelión va a constituir una de las primeras revueltas de los burgueses o ese grupo de comerciantes en el llamado Tercer Estado, que también incluye a los campesinos y a los artesanos, y que va a ser un aspecto importante, un antecedente importante de nuestra independencia por su influencia en otra de las grandes revueltas burguesas, que es la Revolución Francesa. A nivel administrativo, se van a crear nuevos organismos de gobierno en el territorio español y en las colonias que van a ayudar a mantener la comunicación con la corona española, y que van a organizar esa centralización del poder que venía desde España. Entonces se va a hacer con ayuda de funcionarios reales españoles y se van a crear por esta razón intendencias de las provincias, juntas supremas, capitanías y virreinatos. Esto va a facilitar el trabajo para la administración de funciones de justicia, de economía y de otros aspectos en las colonias, pero tienen un problema, y es que solo van a caer en manos de españoles y no se les va a permitir el acceso a estos cargos administrativos a quienes nacían en América, es decir, a los criollos. Así que sin importar su relación con familias españolas de las cuales descendían, su lugar de privilegio en las colonias, no van a poder participar en estos cargos administrativos, y esto ciertamente les va a generar una gran molestia. Ese aspecto va a enojar bastante, como decimos, al grupo de descendientes directos de los españoles, que se percibían hasta entonces como un grupo privilegiado, pero que van a ver limitado su acceso al poder dentro de las colonias. Por esta razón, la semilla de la independencia va a comenzar a germinar con ayuda de ideas ilustradas que ya habían triunfado en las colonias norteamericanas, y luego en Francia y por tanto en Haití, y que ellos podían ver de primera mano cuando iban de visita a Europa, cuando iban a estudiar, cuando tenían contacto con sus familiares allá, pero que no podían ver su realización a cabo en América porque su poder se veía limitado. Por esta razón, digamos, comienzan el trabajo de ellos en revistas, en tertulias, como vimos con Antonio Nariño, con Camilo Torres, con otros próceres, que comienzan a participar de otras formas, para generar como es
ese trabajo en pro de la ilustración. Muchos, por ejemplo, van a terminar trabajando en la expedición botánica con José Celestino Mutis o van a tratar de promover esas ideas de otra manera como docentes en las universidades en las cuales se formaron. Pero en cuanto a su realización política, su poder de acceso a los puestos de gobierno es limitado porque no son españoles, no nacieron en España. Y eso va a generarles bastantes problemas y yo diría que un poco mucho de resentimiento. Claro, ellos podían seguir sintiéndose privilegiados en comparación con los demás grupos poblacionales. Esto es importante porque estas otras personas sufrían una mayor exclusión. Y lo vemos en el caso de las personas indígenas, de los grupos afrodescendientes que incluso van a formar, van a escaparse de las haciendas en las cuales estaban esclavizados y van a formar grupos aparte como los palenques para manejarse bajo sus propias normas y bajo sus propias reglas, pero estos otros grupos étnicos diferentes a los criollos no van a tener un gran reconocimiento del poder por esta minoría privilegiada que está a cargo. Por esa razón, los criollos van a decidir unir a su causa a otros grupos poblacionales, aunque ya habían en el pasado participado en el control y acallamiento de revoluciones como la que Bencos Biojó llevó a cabo en San Basilio de Palenque. Y esto nos deja ver ya que el interés inicial no era hacer justicia para las mal llamadas minorías y mejorar sus condiciones, sino que su intención real era lograr el reconocimiento de España como parte del poder en América. Necesitaban números, necesitaban gente, y en una época en la que se convocan marchas para todo y hay acusaciones e incluso pruebas de que se le paga a los marchantes o se les ofrecen beneficios para que vayan a las marchas, apelando a esta formación de mayorías para promover los intereses de unos pocos, pues yo diría que los criollos pues fueron los primeros en dejar esas condiciones. Entonces, tanto ellos como los españoles van a hacerles promesas a la población y esto es lo que va a llamar al número de los ejércitos en el momento en que se van a enfrentar. ¿A quién le cree esta minoría? Si a los españoles, a los realistas o a los criollos patriotas, eso es lo que determina el cambio o la fluctuación de los números o los intereses. Entonces va a ser importante cómo se va a vender esta información y por eso los medios, digamos que los semanarios que comienzan a publicarse con ideas ilustradas para que todo el mundo acceda a ellas, para que las mujeres participen, para que ayuden en estos procesos. Esto es importante, porque incluso esas mismas mujeres van a ser sacadas de la configuración histórica de la nueva nación por mucho tiempo y hasta hace muy poco relativamente, es que comenzamos a develar la participación de esas mujeres más allá de ser amantes o amigas y las comenzamos a ver en sus labores de espías, de formuladoras de ejércitos, de líderes incluso de ejércitos, que tuvieron incluso condecoraciones y que la historia dejó de lado por enfocarse en los aparentes ganadores de las causas independentistas. Pero bueno, de nuevo me voy por las ramas y volvamos aquí a lo que veníamos hablando y es que el anhelo que lleva a los criollos a defender los ideales revolucionarios los llevan a hacer promesas de libertad a las mayorías poblaciones afectadas por la colonia y que en el futuro serán determinantes para configurar una nueva nación. Lo que les decía de que eso determina de qué lado voy a pelear, qué promesas me hicieron y por dónde voy a coger. Eso significa que la primera perspectiva de nación que tuvimos es impuesta por los deseos de una minoría con promesas de igualdad y de libertad. No lo sabemos, esa pregunta se las dejamos para que ustedes la consideren y ya nos contarán sus perspectivas en los comentarios en nuestras redes o aquí mismo en este episodio. Siguiendo con nuestro resumen de la perspectiva de nación que han tenido los presidentes desde 1810,
Es bueno entender que esa molestia con las reformas borbónicas, sumada a las ideas ilustradas del siglo XVIII, encuentran un terreno fértil en el continente americano, sobre todo aquellas ideas que cuestionaban la legitimidad del poder del rey como proveniente de Dios y que se inclinaban más al reconocimiento del poder del pueblo o a la soberanía popular para la elección de sus gobernantes. En todas las colonias españolas en América, al comienzo del siglo XVIII, se va a dar o se va a tener una época de cuestionamiento de la corona española y se van a presentar las declaraciones de las primeras independencias. Si recordamos bien aquí mismo en nuestro territorio, esa independencia grande de Santa Fe que celebramos cada 20 de julio es solo una de las independencias que se va a dar porque va a estar la independencia de Cundinamarca, la independencia de Cartagena, la independencia de Socorro, diferentes procesos de independencia que se van a dar a lo largo del territorio. En un total, más o menos unas 13 provincias declaran su independencia y de alguna manera solo celebramos algunas de ellas por decisión, supongo que de los mismos intereses que nos han configurado como nación en la actualidad, pero que en ese momento tenían todas sus fuertes denuncias y sus fuertes apoyos a intereses de los criollos locales. Una fuerte molestia con un gobierno centralizado que no siempre los escuchaba, una fuerte conciencia de tradiciones, eh, vínculos con la geografía que no eran tenidos en cuenta por otras regiones y que de alguna manera van a verse en fuertes regionalismos que hasta la fecha todavía tenemos y esto va a ser importante. Entonces, en América en general vamos a ver que todas las naciones comienzan a declarar sus independencias y que dentro de los territorios que ahorita configura cada nación se presentan, como en Colombia, muchas independencias locales porque se va a aprovechar ese momento de caos social para buscar un reconocimiento a movimientos sociales em, y a nuevas formas de reconocimiento de los grupos poblacionales. Por eso no es fácil ignorar el hecho de que estos diferentes movimientos sociales en cada futura nación americana van a verse, es decir, van a verse vínculos entre cada nación y va a ser importante comprender por qué todas van a buscar nuevas formas de gobierno conjuntas establecidas por los criollos con una participación más reducida de otros grupos hasta llegar a las guerras de independencia que van a liderar personas como Francisco de Miranda, Simón Bolívar, San Martín o José María Morelos en diferentes territorios como Gran Colombia, provincias del sur, México y otros. Aprovechando esa distracción que causó Napoleón en España en 1807, los criollos de todo el territorio se van a unir en un plan dentro de cada región o dentro de cada parte del continente para generar caos social y uno de esos planes va a ser el llevado a cabo el 20 de julio de 1810 por los criollos locales de Santa Fe. Aquí surge la primera división de perspectivas que se tendrán sobre la nueva nación independiente y que va a causar varios cambios de gobierno entre 1810 y 1815, incluso llegando al punto en que va a haber varios presidentes al mismo tiempo, presidentes temporales, presidentes provinciales, presidentes, va a haber, digamos, como una gran división al momento de cómo establecer ese poder y eso va a permitir que sea más fácil la retoma del control por parte de España y que se fusile a varios criollos y a varias personas participantes de los procesos de independencia por haber desafiado a la corona española. La pelea, como hemos visto en los primeros episodios de este podcast, la van a liderar Antonio Nariño y Camilo Torres, pero a ellos se les van a unir otros personajes como Jorge Tadeo Lozano, José Miguel Pey, Pedro Grut, por nombrar algunos.
Lo que se comienza a debatir en el territorio americano es si se debía tener un gobierno central o un gobierno federal en las nuevas naciones independientes. De eso no es ajena la República de Colombia en sus inicios, y ese centralismo que defiende por un lado Nariño, y que más adelante también lo va a defender Simón Bolívar, convenientemente, aunque al principio de su carrera militar él había estado del lado del federalismo de Torres porque eso le ayudaba a tener apoyo para la independencia de Venezuela. Entonces, ese centralismo va a tener ciertas ventajas para quienes lo defienden. Por un lado, mantiene el control del territorio neogranadino de forma muy similar a cómo se manejaba en el tiempo colonial, con Santa Fe en el centro del poder, y eso ayudaba a generar una línea discursiva propia, un presupuesto único y el control de los aranceles desde un solo punto. Por otro lado, todas esas cosas van a favorecer la idea de los criollos de estar a cargo como siempre habían querido y que no habían podido lograrlo debido a estas reformas borbónicas. Sin embargo, el centralismo va a tener como un gran problema que dejaba a provincias como Panamá, Pasto, Guayaquil, la Capitanía de Venezuela y otros territorios de la periferia nacional muy afectados como habían estado en la época colonial, precisamente, porque esa ayuda administrativa que llegaba de Santa Fe era muy demorada y era poco efectiva. La capital, Santa Fe, precisamente, aunque tenía todo el apoyo de todos para seguir como capital, no dejaba de presentar problemas por su geografía, que la hacía muy cercada por montañas y que la hacía poco favorable para administrar un gran territorio donde había características geográficas, sociales, culturales muy distintas. Vamos a dejar aquí otra pregunta, y es si han cambiado mucho esas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta estos problemas ahorita de inundaciones o la corrupción al interior del organismo precisamente encargado de la gestión de riesgo, que se está enfrentando, por ejemplo, más allá de Bogotá, que vemos en las noticias, en Cauca, en Chocó, en las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Caquetá, La Guajira y otros departamentos, donde esa administración y ese apoyo desde el centro no siempre se ven mucho. En fin, veamos la otra perspectiva, la federal. La defendió en su momento Camilo Torres, y más adelante Francisco de Paula Santander va a ver en el federalismo, aunque él no es federal, pero va a ver la oportunidad de pelearle el gobierno a Bolívar. Y vamos a ver eso mucho. Muchas veces no se trata de casarse con la ideología, muchas veces quienes se casan con la ideología son los seguidores de uno u otro que reciben la propaganda de uno u otro, pero no los defensores de la misma. Ellos están es jugando con el discurso, ¿no? Ese es el problema de las ideologías, que llevan a confrontaciones y a extremos, pero que no permiten considerar realmente lo que está en juego. Y acá vemos mucho en la historia nacional, en estas perspectivas iniciales, que por un lado están los intereses militares, de prestigio, de hacer de estos criollos que están en ascenso en popularidad, y por otro lado están los intereses del resto de la población. Pero necesitan jugar con el discurso para poderse ganar a esas mayorías. Entonces, precisamente, pues Bolívar mismo lo va a hacer con el federalismo. En un momento va a estar apoyando a Camilo Torres y después se va a volver centralista. Y Francisco de Paula Santander, que tiene bastante de centralista en su discurso y en su presidencia como vicepresidente, valga ese tono, pues porque él era el que tomaba muchas veces las decisiones mientras que Bolívar estaba en las campañas de independencia. Pues Francisco de Paula va a defenderse como federalista, o así lo van a tener quienes lo van a buscar poner como presidente después del fallecimiento de Bolívar. Entonces, ese federalismo va a reconocer mayor autonomía regional. Está basado sobre todo en el sistema de las excolonias inglesas en Norteamérica,
que pues al ver que tenían diferentes perspectivas de desarrollo, unas de pronto más enfocadas al fortalecimiento de lo urbano, de un comercio naciente, y otras de pronto más enfocadas en la agricultura, y un poco más cerradas, con un claro apoyo al sistema esclavista, se van a ordenar todas, las 13, de forma autónoma, con sus propias reglas, con sus propios gobiernos, pero van a reconocer todas una misma carta constitucional que les dé unas determinaciones para incluirlas en la representación de sus intereses en las elecciones de presidente, de Senado y de otros organismos nacionales. Ciertamente ese sistema sería muy beneficioso para provincias como las que mencionamos antes, que se sentían un poco ayudadas por el gobierno central, que no les ayudaba a desarrollarse con equidad y que solo veían en este sistema centralista una repetición de los problemas del periodo colonial. Sin embargo, aquí vamos a ver una dificultad, y es que el cambio al federalismo representa para los defensores del centralismo algo para lo que todavía no se está listo. Es decir, es algo a lo que se debería atender, pero que una nación recién independiente, sin buena capacidad de autogobierno, que por mucho tiempo estuvo colonizada, no estaba aún madura o lo suficientemente preparada para asumir su propio control, así como tan a la ligera, y requería de una mano fuerte, y eso pues, va a ser parte de la base de Bolívar con la dictadura, y también en algún momento Antonio Nariño, que estableció esas bases, perdón, una mano fuerte que controle el poder, y que impida eh, a los españoles una posible reconquista, ¿sí? O en el caso, digamos, posterior a la independencia de España, que ponga a Colombia en una buena posición para que otros no le tomen ventaja. Entonces, esta va a ser la principal crítica al federalismo. Sin embargo, ese temor de la reconquista de España ocurrió finalmente, pero no porque nos hubiéramos adherido al federalismo, sino porque había muchas guerras internas comenzadas por Antonio Nariño y que van a mantener a la Nueva Granada en un fuerte conflicto interno a nivel militar, por estas peleas centralistas o federalistas que somos. Entonces, varios territorios van a preferir no complicarse con ninguna de las dos, y van a seguir con su apoyo a la corona, incluso conspirando con los españoles para que retomaran el poder. Hasta el momento parece que las primeras perspectivas de los criollos sobre la nación no dejaban de ser simples miradas de unos cuantos que, digamos, no escondían sus intereses particulares de acceder al poder que tenían los españoles, por lo que diremos que ese viejo orden colonial se compró unos años de existencia adicionales siguiendo el lema romano de divide y vencerás. Lo que es bueno tener en cuenta aquí es que mientras los criollos pensaban cómo gobernar, la mayoría de la población prefería el viejo conocido ofrecido por la corona, que además prometió mejores condiciones para las personas esclavizadas, para los campesinos, para los indígenas, para los grupos mestizos socialmente excluidos, a cambio de apoyo para capturar a los desertores criollos. Y eso va a mostrar que una era la perspectiva de los que querían gobernar y otra era la perspectiva de la mayoría poblacional. De nuevo, dejamos a sus comentarios si la cosa ha cambiado mucho en la actualidad. Posterior al proceso de reconquista y con el apoyo que Bolívar recibió de Haití a cambio de la libertad para las personas esclavizadas en el continente, la perspectiva del Libertador sobre la creación de una unidad de naciones que representaran el orden político y militar que Napoleón había buscado en Francia y luego en Europa, pero que se hiciera aquí en el continente americano, va a abrir paso a una división entre bolivarianos
y santanderistas, que no era sino una nueva forma de centralismo versus federalismo, enfrentados una vez más por ver quién proponía unas mejores condiciones para una nueva nación. La caída de la Primera República de Colombia o la Gran Colombia, cuando se separan Venezuela y Ecuador tras la muerte de Bolívar, aunque ya había tensiones incluso con el Libertador vivo, mostró que quizás habría sido mejor adoptar una línea federal para manejar los gobiernos autónomos de cada provincia que estaban poco cercanos a Santa Fe o que habían recibido poco apoyo durante el tiempo colonial y que aún la resentían como capital o como centro de poder. No porque hubiera algo malo con Santa Fe, sino por sus condiciones geográficas que la alejaban de lo que estaba pasando en el resto de la nación. Lo cierto es que, pese a estas divisiones, parece que todos, entre comillas, tienen una misma idea sobre la importancia de fortalecer las relaciones internacionales de Colombia. Se van a enviar diplomáticos a otras naciones, se va a buscar importar formas de organización económica o educativa para poder formar a los nuevos ciudadanos, pero también para pagar las deudas que había dejado el proceso de independencia, y para poder nivelar la economía que se encontraba un poco desbalanceada porque muchas de las cosas que asumía la corona española durante el periodo colonial, ahora la tenía que asumir una población criolla sin el apoyo de una corona. Entonces, esto va a ser importante al momento de equilibrar la nación. ¿De dónde van a provenir esos fondos? ¿Cómo se van a establecer relaciones internacionales? ¿Cómo se va a balancear la economía? No es lo mismo, de pronto le pasa un poco a los criollos eso de, no es lo mismo ahorrar cuando yo vivo en casa con mis papás o con mi mamá o con mi familia, que cuando me voy a vivir sola o solo y me doy cuenta que hay muchos gastos que de pronto no había tenido en mente al momento de tomar decisiones y que va a ser un poquito más difícil ese mantenerme. Entonces, esto es lo que le ocurre a esta Colombia que se independizó y que ahora tiene varios gastos con los que no contaba, incluyendo ese proceso de independencia. Fuera de Bolívar, que estaba empeñado en pensar a América independiente como un menor de edad que no es capaz de alcanzar el orden sin que la dictadura del Estado le diga cómo hacerlo, los criollos próceres que ahora van a ejercer el poder como una élite política nueva van a buscar la manera de mantener aspectos de la colonia como la importancia de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo van a abrirse a ideas de libertad, de las diferentes libertades que vienen desde Francia y desde Inglaterra, como la libertad de prensa, la libertad de culto, la libertad de mercado. Van a balancearse entre varios aspectos y es por un lado la necesidad de cumplir con esas promesas que habían hecho para conseguir adeptos en las campañas de independencia y por otro lado no perder los beneficios que tenían o que tienen ahora como una clase dominante, porque si abren totalmente esos beneficios para la población, van a tener menos posibilidades de mantenerse en el poder. Y recordemos que eso era parte del anhelo que ellos tenían, ¿sí? Eran descendientes de los hacendados españoles, ahora los nuevos de tierra, nuevos dueños de tierra, perdón, y necesitan, digamos, conservarse como una élite, por lo que van a ver si sí cumplen o no del todo con esas promesas y esa mejora de condiciones que habían hecho a campesinos, indígenas, mujeres, afrodescendientes al momento de acceder al poder. Cuando quitan la relación con la iglesia y otra vez van a estar expulsados y van a volver en varias ocasiones, son los grupos jesuitas, esa pérdida de poder de la iglesia católica va a afectar a una gran parte de la población, porque ya va a haber grupos en este momento, incluso de personas indígenas, de personas afrodescendientes, que han logrado sincretizar sus creencias, sus tradiciones con el catolicismo y que han hecho de eso parte de sus vivencias, de su discurso, de su desarrollo cultural, de sus vínculos sociales, y que no va a ver con buenos ojos la salida de la iglesia de esa manera. Entonces, va a haber zonas en las que eso no va a afectar, pero va a haber otras,
como hacia el sur del país, donde eso va a tener consecuencias grandes, como por ejemplo lo que le pasó a José Ignacio de Márquez con la Guerra de los Supremos por ordenar el cierre de conventos y seminarios. Y es que se va a abrir una tensión social que van a aprovechar los defensores del federalismo para volver a pelear la autonomía regional que se había perdido con estos gobiernos que hasta el momento han sido todos centralistas. Si bien han tenido un apoyo de un lado o del otro, amigos de un lado o del otro, no, son conscientes que no pueden hacer ese cambio total y tratan de mantener un poco a todos contentos. Entonces, van a separarse de la iglesia, pero la iglesia va a ser reconocida en otros aspectos. No hay todavía esa separación entre la iglesia y el Estado, que más adelante va a ser defendida por el Partido Liberal en su nacimiento y como vimos va a llevar eso a José Hilario López a ser el primer presidente liberal, pero hay un fuerte apoyo a la iglesia en el resto del territorio y eso va a ser importante. Quitar a la iglesia de tacazo no va a ayudar a solucionar los problemas, y por el contrario va a generar algunas discusiones respecto de qué es lo que se quiere con la libertad de culto o a qué se le va a llamar libertad de culto, porque además no implica un reconocimiento y respeto de las tradiciones de grupos sociales como campesinos o grupos sociales mestizos o grupos sociales afrodescendientes. No se está permitiendo tampoco esos cultos de una manera respetuosa, no hay una legislación de cómo va a funcionar bien eso. Se habla de libertad de culto, pero siguen existiendo persecuciones porque todavía hay remanentes coloniales. Estamos todavía muy cerca de lo que fue la colonia y no hay claridad respecto de cómo establecer esos derechos. Entonces tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con la religión, tenemos problemas a nivel económico también. Entonces, digamos que algo importante va a ser la liberación de personas esclavizadas, esa determinación que comienza desde la época de Bolívar, pero que se va a realizar posteriormente. Uno de esos hitos de la liberación de personas esclavizadas no se hace por cumplirles las promesas o por, digamos, de alguna manera reconocer a Haití, que por cierto va a desaparecer de nuestra mentalidad y va a ser, después ser forzada a pagar por todos los daños causados a Francia como imperio al haber perdido una colonia importante para el azúcar como era Haití y que después va a ser reemplazada por La Habana. Entonces ellos van a sufrir sus propios rechazos, sus propios problemas y van a estar, digamos, comenzando a ser determinados, a ser castigados por haber dado esas libertades a las personas afrodescendientes, van a ser, digamos, sancionados económicamente de una forma tan fuerte que hasta el momento ellos siguen viendo las consecuencias de eso como uno de los países más pobres en el mundo. Pero bueno, pues Colombia no lo hizo por tener en cuenta esa promesa a Haití y de hecho no va a tener más en cuenta a Haití al parecer en sus vínculos, pese a que debería, ¿no? Digamos, más allá de envío de mercenarios o no, de sanciones de ese estilo, hay una deuda grande de nuestra propia independencia con los procesos vividos allá. Pero bueno, volviendo al tema aquí, la libertad de personas esclavizadas se va a dar porque se necesita mano de obra paga que permita el crecimiento de un mercado que se va volviendo menos feudal, más lleno de capital, donde se van generando unas riquezas, donde es necesario que circule la moneda para que eso fortalezca las relaciones comerciales con otros países. Entonces, es algo que ya habían visto las colonias del norte en Norteamérica y que va a ser la gran causa de división con las del sur y que aquí de alguna manera también va a pasar y vimos que había levantamientos de terratenientes en el Cauca por esa pérdida gratuita de mano de obra, ¿sí? ¿Por qué era gratuita? Porque era forzada. Entonces, esta idea, esta apertura a la economía librecambista, a la generación de circulación de la moneda, a la necesidad de crear personas que me compren las mercancías con salario, que ya no pueden ser solamente una minoría como los criollos, sino que tiene que ir creciendo para poder
darle arcas a la nación que se está formando. Esa es la razón por la cual se van a dar esas independencias. Y es también la razón por la que erróneamente se le va, se van a cerrar o se va a quitar los cabildos en algún momento para la población indígena, con la idea de que ellos salgan a hacer mano de obra, a moverse por el territorio, a comprar, a generar un tipo de riqueza que no sea la que estaba ligada a su propio territorio para su propia comunidad. Entonces, estas ideas erróneas lo que buscan es mover la economía con poco éxito porque desconocen precisamente el desarrollo social de otras comunidades. Solamente tienen en cuenta la que conocen las élites, que es la del mismo grupo núcleo cercano de criollos, pero desconocen cómo se dan estas relaciones en otras partes del territorio. Si bien muchos de ellos vienen del Cauca, todos se van a instaurar en Santa Fe y no van a tener un mayor conocimiento de cómo es el desarrollo poblacional, las tradiciones, las creencias, digamos, ese carácter ético de las diferentes poblaciones al momento de crear o de construir nación. Hasta el momento, en estas perspectivas de estos presidentes, en la mirada que tenían para la configuración de Colombia como nación, vemos hasta acá que tenían muy buenas intenciones de organizar la nación, pero esas buenas intenciones no han dejado de lado sus intereses particulares que a veces parecen más fuertes o esos anhelos de aparecer como salvadores de la patria ante la pérdida de la relación estable, entre comillas, que había con España como imperio. En otras partes de América también vamos a ver esa misma tendencia. En el caso, por ejemplo, de México, se va a buscar incluso que un emperador austriaco ejerza como emperador de los mexicanos, mientras que en las provincias del sur se van a debatir sobre la manera de configurar el federalismo sin que se cierre el paso a la corrupción política, porque va a haber bastante corrupción como algo típico de toda América. Y algo muy importante acá es el clientelismo, el hecho de que los cargos públicos se van a dar a personas conocidas, al mismo círculo de amigos, y lo hemos visto con los presidentes acá, varios se han conocido, varios han sido amigos, de pronto han caído en enemistades porque les gustaba aparentemente la misma mujer y entonces ya no se van a apoyar o se van a citar en duelos y entonces van a ser esos amigos de armas los que van a apoyar en la política. Y eso va a ser algo muy propio no solamente de acá, sino de América en general, y es algo que va a afectar fuertemente la transparencia de esos gobiernos que se comenzaron a establecer. Entonces, más que repetir en este episodio las ideas que han tenido cada uno de los presidentes que hemos repasado hasta el momento, lo que queríamos con este episodio era revisar esos retos a los que se han enfrentado y ese poco éxito que han tenido para ordenar la nueva república. Con este panorama cerramos el episodio de hoy. Además de recordarles que nos apoyan en nuestras redes, donde en este momento estamos promocionando una rifa por fondos de una barra de sonido LG, les agradeceríamos mucho que nos dejen sus respuestas a las preguntas que hicimos durante el episodio, sus comentarios, sus opiniones y otras formas de participación. Además, si disfrutan de nuestro contenido, no olviden compartirlo. Sus interacciones nos ayudan muchísimo a seguir creando más episodios y contenido sobre las huellas de nuestra historia. Hasta pronto.
A lo largo del episodio escuchamos Amanecer Andino interpretado por Seresta.